Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre las teorías de ácidos y bases propuestas por Bronsted, Lowry y Lewis. Este equipo está conformado por Steven Castaño, Alba Ramos y aquí su servidora, Crismayri Suriel. Para iniciar, debemos de saber que en química, un ácido es una sustancia capaz de reaccionar cediendo ciertas partículas y una base es aquella que acepta esas partículas y reacciona de forma opuesta a un ácido. A lo largo del tiempo, los científicos desarrollaron diferentes teorías para explicar mejor el comportamiento de estas sustancias en distintas reacciones químicas. Cada una de estas teorías son muy importantes porque nos ayudan a comprender los diferentes procesos que ocurren diariamente, como la ingestión, el pH de nuestra sangre y numerosos procesos industriales que están en nuestra vida diaria y no conocemos. Para iniciar, yo les estaré hablando sobre la teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría fue propuesta en 1923 por los científicos Johannes Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry. Según esta teoría, un ácido es una sustancia que dona protones, o sea, hidrógenos, y una base es una sustancia que acepta esos protones. Un concepto importante de esta teoría es el de pares conjugados ácidos-base. Cuando un ácido dona un protón, se convierte en una base conjugada y cuando una base acepta un protón, se convierte en un ácido conjugado, pero eso se los estaré explicando más adelante. Un ejemplo clásico es la reacción entre el ácido clorhídrico y el agua, HCl más H2O. En esta reacción, el ácido clorhídrico dona un protón al agua, por lo que actúa como ácido, y el agua acepta ese protón y actúa como base. Según la teoría de Bronsted y Lowry, el ácido clorhídrico es el ácido porque dona uno de sus protones y el H2O es la base porque acepta ese protón. Al inicio tenemos una molécula de ácido clorhídrico y una molécula de agua. El ácido clorhídrico entrega uno de sus hidrógenos en forma de protón. El agua recibe ese protón y al recibirlo el agua se transforma en un ion hidróneo, H3O. Como el ácido clorhídrico perdió ese protón, se convierte en un Cl, ion cloruro. Luego tenemos los que son los pares conjugados, son sustancias que se diferencian por un protón. Entonces, el primer par conjugado que tenemos es el del ácido clorhídrico que va a donar un protón al Cl, o sea, al ion de cloruro. Entonces, el ácido clorhídrico va a ser igual al ácido y el ion de cloruro va a ser igual a la base conjugada del ácido clorhídrico. Entonces, el segundo par conjugado que tenemos es la del agua, el H2O, que va a donar un protón y se va a convertir en H3O. Entonces, el H2O, el agua, va a ser igual a la base y el H3O va a ser igual al ácido conjugado. Bueno, esta teoría es muy útil para explicar el equilibrio ácido-base en los organismos vivos, donde mantener un pH adecuado es fundamental para la salud, ya que el pH permite que las enzimas funcionen correctamente, aseguren el transporte adecuado del oxígeno y nutrientes y también mantengan estable el funcionamiento de las células y los órganos. Ahora que conocemos cómo Bronsted y Lowry explican los ácidos y las bases mediante la transferencia de protones, veremos cómo la teoría de Lewis amplía este concepto utilizando los electrones. Muchas gracias. En química orgánica, la teoría de Lewis habla sobre cómo los átomos, mediante enlaces covalentes, pueden lograr estabilidad y la reactividad. En química tiene como función la donación o acción de pares de electrones. Que nada, voy a hablar sobre otra parte de la teoría de Lewis, su estructura. La estructura de Lewis se conoce como representación gráfica a través de un diagrama de puntitos o puntos, para ser más exactos. Se distribuyen los electrones de valencia, los átomos de una molécula. Se observa que se ilustran los enlaces y predice la estabilidad molecular. Esta es la regla de Octeto. Los átomos a ganar o perder o compartir hasta alcanzar una configuración de 8 electrones de valencia, su capa más externa. Por último, voy a hablar sobre los ácidos y bases de Lewis. La clasificación fundamental
Es para entender los mecanismos de reacción y los movimientos de los electrones. Lo de Lewis es una sustancia que acepta par de electrones. En química orgánica se le conoce como electrofilos. Por último, la base de Lewis dice que es una sustancia con par de electrones y se conoce en química orgánica como filos o alquenos. Bien, luego de escuchar a mis compañeros hablarle cada uno sobre la teoría de Brown y Lowry y también la teoría de Lewis, ahora vamos a afianzar esos conocimientos viendo una pequeña comparación entre ambos. Primero tenemos la teoría de Brown y Lowry. Aquí un ácido es una sustancia la cual dona protones o H+, y una base es quien acepta dichos protones. Esta teoría se enfoca en la transferencia de protones y se aplica principalmente en soluciones acuosas. Por otro lado, tenemos la teoría de Lewis. En este caso, un ácido es una sustancia que acepta un par de electrones y una base es quien lo dona. Si se dan cuenta, es todo lo contrario, porque como ya le dije, en el ácido el donador es el ácido, no la base. Y aquí el donador es la base y quien acepta dichos protones es el ácido. La única diferencia es que una está enfocado en la transferencia de protones, que es Brown-Lowry, y la otra está enfocada en la transferencia de electrones. Luego tenemos dos pequeños ejemplos aquí. Primero tenemos el ejemplo de la teoría de Brown y Lowry, donde tenemos un ácido clorhídrico más una agua. Estos dos conjuntos, aquí podemos ver que el ácido clorhídrico es nuestro ácido, como ya su nombre lo dice, y nuestra agua es la base que va a aceptar esos protones. Entonces, el ácido clorhídrico le cede un protón al agua y esta se vuelve un ion hidronio, porque ahora está H3 o más, porque ahora tiene una carga positiva, mientras que el otro se vuelve un ion cloruro y tiene una carga negativa porque le cedió electrones, queda negativo y quien absorbió esos electrones ahora está rico en ellos. Bien, luego tenemos el ejemplo de la teoría de Lewis. Aquí tenemos un trifluoruro de boro más un amoníaco. Aquí el amoníaco le dan un electrón y cuando se conjugan que pasan al otro lado, como pueden ver aquí, no pasa nada en el hidrógeno. Aquí es todo lo contrario. Aquí lo que se hace es que se le cede un electrón libre o un radical libre, mejor dicho así, al nitrógeno. Este completo tiene un nombre ahora de complejo trifluoruro de boro amoníaco. Se puede decir como trifluoruro de boro reacciona con amoníaco formando un complejo. En conclusión, la teoría de Brown y Lowry y la teoría de Lewis nos ayudan a entender cómo reaccionan los ácidos y las bases. La diferencia está en que una trabaja con los protones y la otra trabaja con los electrones. Por eso, ambas se complementan y nos permiten analizar mejor las reacciones químicas. Y conocer esto es de vital importancia cuando estamos trabajando con química. También porque tenemos muchos órganos en el cuerpo que necesitamos saber cómo funcionan y gracias a esto podemos entender muchas cosas que pasan en nuestros organismos. Espero que le haya gustado nuestra exposición. Hasta la próxima.